Listo, ya Hola, podemos hola. ver al doctor Héctor Díaz. Bienvenido. Héctor, es un Hola, gusto Elvia. saludarte. Igualmente. ¿Cómo Muchísimas están? gracias. Aquí, Buenas muy tardes. contentos aquí de tenerte el día de hoy. Ya conversé un poquito cuál es el tema que nos vas a presentar y el gusto que me da tener la oportunidad de escuchar tu charla el día de hoy. Y si me permiten, voy a dar lectura de manera muy breve a su semblanza para, ahora sí, pues dejarle el uso de los micrófonos. Creo que había Gracias. otra versión, pero bueno, vamos a intentar porque no alcanzo a, a leer muy bien. Eh, Déjenme ver si la tengo por acá para Ahora, te la mando yo. revisarla. Sí, aquí la debo de tener. Un momentito. Y bueno, Sí, porque el es doctor demasiado. Héctor Díaz Zarzola, sí, ya teníamos una versión resumida, entonces voy a dar lectura a esa semblanza. Es licenciado en Comercio Internacional por la Escuela Superior de Comercio Internacional, cuenta con una maestría en Administración de Negocios Internacionales por la UNAM y un doctorado en Derecho Aduanero y Derecho en Comercio Exterior por el CUEG. Posee más de 30 años de experiencia en logística y comercio exterior y actualmente es socio y director comercial de AJH Consultores en Aduanas y Logística y Comercio Exterior. De igual forma, se desempeña como director de operaciones de la firma internacional Market Access and Normativity, IMAN, y en su trayectoria se encuentran empresas como Mattel Latinoamérica, en donde estuvo 19 años, en donde se desempeñó como representante de asuntos regulatorios para América Latina, entre otros. Asimismo, se desempeñó como director técnico de la licenciatura en vista aduanal y catedrático a nivel maestría en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. También se desempeñó como docente en la Escuela Superior de Comercio Internacional y en la Facultad de Economía de la UNAM. Es miembro de distintos comités en la NIERM, COMSE, Secretaría de Economía, y también en la Dirección General de Normas. Imparte cursos de capacitación en temas relacionados con la logística y aduanas. Cuenta con la publicación de un libro titulado La logística funcional en el comercio internacional y también es coautor del libro llamado El TEMEC comentado. Y pues sin más preámbulo, doctor Héctor, le cedo la palabra y le agradezco mucho estar el día de hoy con nosotros. Listo. Muchas gracias, Elvia. Un gusto verte, un gusto verlos a todos. Doctor Máximo, Héctor, Tocayo, buenas tardes. Y pues sí, vamos a comenzar, vamos a platicar un poquito acerca de este Tratado de Libre Comercio. Bueno, los acuerdos de libre comercio que hemos tenido con América del Norte ya justo en el 30 aniversario de esta relación comercial con nuestro cliente más importante, ¿no? Que es Estados Unidos y bueno, también Canadá. Y para poder hablar de esto, pues nos tenemos que remontar un poquito a la historia y me gustaría traer así como una recopilación de lo que era antes México, antes de la entrada en vigor del Telecan en el año del 94, cuando estuvimos en un modelo totalmente cerrado, ¿no? Un modelo easy, donde las importaciones estaban totalmente restringidas y las exportaciones pues solamente eran de petróleo en algunos casos. Vamos a, vamos a ver esa pequeña presentación que les voy a mostrar con estos temas y, y vamos a irla platicando, ¿ok? A ver, avísenme si ya la ven. ¿Sí ya la están viendo? Listo. Muy bien. Bueno, por ahí les van a compartir la presentación para ustedes. Ahora sí que solicitan ahí en TLC y se las podemos compartir. Bueno, la política exterior mexicana está enfocada en estos cuatro pilares que se mencionan en esta diapositiva. Fortalecer la presencia de México, estrechando relaciones bilaterales y multilaterales a través de los diferentes tratados de libre comercio, ampliar la cooperación internacional, promover el valor de México en el mundo y velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero. Hoy por hoy, esta política ha tomado más fuerza con todo el fenómeno que se está presentando, con los cambios en los procesos de producción, el famoso nearshoring, que también vamos a platicar de él porque es parte fundamental de lo que es el TEMEC,
Y bueno, vamos a platicar de cómo México se está convirtiendo en este jugador estratégico a nivel mundial para poder hacer llegar los bienes a diferentes partes del mundo, teniendo tratados de libre comercio con los mercados más importantes como la Unión Europea, con Norteamérica y por supuesto también lo que es el TIPAT. Además agregamos Alianza Pacífico como tal, un acuerdo que está ahí con los países de Sudamérica. Esta política ha traído la inversión y obviamente que México se posicione entre los primeros lugares en exportación en diferentes rubros como la industria automotriz. México cuenta con inversión extranjera y se producen los vehículos que se consumen principalmente en el mercado norteamericano y en el mercado europeo. Marcas como Nissan, Kia, General Motors, Audi, Honda están en nuestro país ensamblándose para exportación y obviamente en lo que es la industria de autopartes, también México tiene una participación interesante. En la industria aeroespacial, México ha venido ganando terreno en los últimos años, tanto a Francia como a Canadá, más de 48,000 empleos en diferentes estados de la República, también que tienen que ver con esta industria. Pero como les comentaba, ¿no? Este modelo, esta política, previamente a esta política tuvimos un modelo totalmente cerrado, donde México se encontró inmerso en un modelo de industrialización por sustitución de importaciones y donde no se permitía el acceso de bienes extranjeros. La industria nacional estaba totalmente protegida y obviamente pues teníamos ahí ese cierre con los mercados internacionales cuando ya la globalización estaba en pleno auge y las marcas globales estaban empezando a desarrollarse, ¿no? México, a menos de que nosotros fuéramos a Tepito o al mercado de San Juan, y obviamente las personas que vivían en la frontera, pues nunca vivieron esta situación de que solamente con la fayuca, la famosa fayuca, era que podíamos acceder a ese tipo de bienes. Y esto trajo también que algunos inventores mexicanos, brillantes mexicanos, se tuvieran que ir a otro país, principalmente Estados Unidos, a desarrollar sus proyectos, ¿no? Como el inventor de la televisión a color, la inventora de la píldora anticonceptiva, entre otros. Finalmente, este modelo prevaleció por más de 40 años en nuestro país gracias a lo que se conoce como el milagro mexicano, el descubrimiento de grandes yacimientos de petróleo que ayudaron a mantener este modelo económico, a polarizar el resultado del modelo económico lo que es el gobierno empezó a desarrollar grandes paraestatales que durante muchos años estuvieron generando una gran cantidad de empleos y por supuesto también en el tema del turismo, ¿no? México hoy por hoy sigue siendo de los países más visitados a nivel mundial gracias a todo lo que desarrollamos en infraestructura turística. Sin embargo, en el 82 empezamos a tener problemas con la famosa primavera árabe, la caída de los precios del petróleo a nivel internacional, trajo como consecuencia que México cayera en una crisis económica, una devaluación de más del 800% en la moneda mexicana, le tuvimos que quitar 3 ceros al peso para que no se viera tan escandalosa la moneda. Y bueno, aquí es donde entramos al neoliberalismo en el 86. México forma parte de en ese momento, el GATT, mismo que posteriormente se convierte en la OMC en el año del 94. Y como les comentaba, ¿no? Entramos a un mundo totalmente globalizado, ya con marcas muy bien posicionadas, con desarrollo de tecnologías muy interesantes, y esto trajo un impacto económico en nuestro país todavía más fuerte porque, pues en realidad la industria nacional no tenía cómo competir con este tipo de mercados. Principalmente los productos que venían de Asia, en China de prioridad, provocaron un cierre masivo de industrias, de fábricas, más de 100,000 empleos se pierden en los primeros años de este cambio en la política exterior.
y obviamente una afectación grave para nuestro país, ¿no? Un impacto a la industria nacional. Muchos industriales no pueden mantener sus productos porque simplemente están obsoletos o tienen precios muy elevados en comparación con los precios tan competitivos que se dan derivados de prácticas desleales como la subvención, que eran muy recurridas por estos países, principalmente los asiáticos. ¿Y la consecuencia cuál es? Pues el desempleo. Mucha gente se queda sin trabajo precisamente porque estas fábricas empiezan a cerrar y pues esto trae una consecuencia grave para nuestro país que todos conocemos y que hasta la fecha seguimos padeciendo con esta, primero el comercio informal, posteriormente pues lo que todos sabemos, ¿no? Con el crimen organizado y todo esto que azota a nuestro país de manera grave. Finalmente, en el año 93 se termina la negociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, donde México pues obtiene un tratado con el país más importante a nivel mundial, más poderoso, Estados Unidos, y con Canadá, y comienzan a llegar inversiones para precisamente colocar una industria maquiladora muy importante y muy necesaria para nuestro país. No teníamos esa necesidad de generar empleos, de enfrentar esta situación, y obviamente pues aquí es donde este Tratado de Libre Comercio viene en un momento súper importante, súper necesario para nuestro país, puesto que ya no teníamos así como muchas opciones, con una industria totalmente devastada por los productos que venían principalmente de Asia. Este Tratado de Libre Comercio comienza con cuestiones muy interesantes, generando una gran cantidad de oportunidades laborales, principalmente en el norte de nuestro país. Se empiezan a producir bienes y se empieza a atraer la inversión extranjera, una política totalmente abierta que hace que México se convierta en esa primera oportunidad en un imán para la inversión extranjera, ya no solamente de nuestro vecino del norte, sino también de países europeos, de industrias o marcas que tuvieran un posicionamiento y como objetivo el mercado norteamericano. Este modelo o este tratado se vuelve muy importante para nuestro país, el primero, el más importante por todo lo que atrae de inversión extranjera, y obviamente en consecuencia México empieza a participar de manera más activa en los tratados de libre comercio. Hoy por hoy tenemos 14 tratados de libre comercio con 52 países. Obviamente el Telecan, ahora TEMEC, el más importante, el primero que firmó México en el año 94, y de ahí se desprenden todos estos que estamos viendo en la pantalla, estos tratados de libre comercio de manera consecuente, ¿no? ¿Con cuál objetivo? Principalmente acceder a nuestro país, producir algunos bienes que posteriormente fueran enviados al mercado más demandante, que es el mercado norteamericano. Esta situación se presenta y obviamente México empieza a celebrar tratados con países que a lo mejor no hay tanta relación. Hay mucho cuestionamiento, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con Panamá no tiene mucho sentido. Con Uruguay quizá no hay una intensidad importante, sin embargo, pues aquí estamos hablando que más de 1,000 millones de consumidores potenciales para nuestro país o para los productos que se fabrican en México, bueno, se vuelve importante, ¿no? Posteriormente, ya entrando al cambio, después de esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, Estados Unidos empieza a buscar un cambio importante en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con la llegada de este señor Donald Trump, que comenta de manera muy agresiva durante su campaña que la peor desgracia que pudo tener Estados Unidos fue justamente el Telecan. ¿Por qué? Porque el principal beneficiado había sido México, y que Estados Unidos estaba perdiendo empleos. Esta campaña y las amenazas que tenía Trump contra México lograron que él se posicionara como el presidente, y en consecuencia, de manera inmediata, se retira del TPP, este tratado transpacífico que se estaba realizando con Estados Unidos como líder, como organizador,
y que México no tenía tanto interés en participar, y sin embargo, pues un poquito forzados por Estados Unidos entramos. Llegando Donald Trump, lo primero que hace es retirar a Estados Unidos del TPP y exigir una revisión profunda y una modificación a el NAFTA o Telecan. Él comentaba de manera muy agresiva que iba a desaparecerlo, que si no se cambiaba de manera importante, que lo iba a desaparecer. Y en efecto, el TEMEC vino a sustituir al Telecan de manera importante con varios puntos que debemos de tomar en consideración. Sin embargo, México no estaba tan convencido de esta renegociación como por qué, si nosotros sí estábamos bien, si había un intercambio importante y una generación de empleos para nuestro país de manera importante. Sin embargo, pues las razones de Donald Trump estaban muy claras, una balanza en déficit de más de 59 mil millones de dólares entre lo que eran las importaciones de Estados Unidos provenientes de México en comparación con sus exportaciones. Esta balanza comercial en déficit se notó y obviamente fue la principal razón que Donald Trump utilizó para convencer al Senado de que se tenía que renegociar. Un punto importante aquí a destacar era que lo que él argumentaba era que justo muchos países y muchas empresas provenientes de países que no tenían un compromiso con la región estaban sacando provecho de este tratado de libre comercio para acceder al mercado norteamericano. Y bueno, pues en realidad algo de cierto hay ahí, ¿no? Finalmente, México, consciente de que este tratado es hoy por hoy el más importante y en ese momento también, pues no tuvo otra cosa más que acceder y obviamente buscar salvar o defender algunas situaciones, ¿no? Estos son los estados que están registrados como principal socio o principal proveedor de bienes en México, los que están en azul, en verde el segundo lugar y en naranja el tercer lugar. Vemos aquí que una gran parte del territorio norteamericano recibe productos hechos manufacturados en México como principal socio comercial. Esta renegociación se vuelve muy agresiva por parte de Estados Unidos, teniendo claros objetivos con diferentes sectores como la industria automotriz. Un cambio importante en este tratado que tiene que ver con una nueva regla de origen denominada valor de contenido laboral, que trae por ahí una exigencia en cuanto a el tema salarial en los trabajadores de la industria automotriz, al menos en la industria automotriz, además de las famosas 7 superpartes que tienen que ser originarias y que también están mencionadas en estos cambios a las reglas de origen. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Cuál es el tema? Una relocalización en los factores de producción, eso es lo que se está viendo en esta reconfiguración del tratado con América del Norte en el TEMEC. Y ahorita vamos a platicar cuál es esa situación o cuál era la estrategia, ¿no? Finalmente, de un tratado con 22 capítulos, lo convertimos en un tratado con 34 capítulos que trae cuestiones muy interesantes, además de modificaciones y ¿cómo les podríamos decir? Una reconfiguración en los procesos de producción con una mayor exigencia a acceder a los bienes, a los insumos de la región, con el objetivo, obviamente, de hacer un poquito más uso de estos insumos para desarrollar la economía de estos 3 países, ¿no? Que ese era el objetivo principal. Como les comentaba, una exigencia mayor en las reglas de origen. Igual en los procedimientos de origen, cambios importantes como el hecho de desaparecer el certificado de origen y dejarlo solo como una certificación, como parte de esta cuestión de facilitación en el tema aduanero, precisamente buscando una mayor agilidad en los despachos, ¿no? Cosa que sabemos que está por ahí todavía con ciertas áreas de oportunidad derivado de diferentes razones, eso sí lo tenemos que mencionar, ¿no?
un capítulo súper interesante, casi con un entre paréntesis para México, el capítulo 27 de anticorrupción, donde hay un compromiso de las partes en temas de cómo los servidores públicos tienen que ser capacitados, el famoso tema de la transparencia, todas estas exigencias derivadas de lo que conocemos históricamente en nuestro país, lamentablemente, ¿no? El tema laboral, además de esas buenas prácticas regulatorias, donde se busca que México tenga una modificación importante en todo lo que tiene que ver con los aspectos técnicos, regulaciones y restricciones, principalmente las normas oficiales mexicanas. Sabemos que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que es la que regulaba las normas oficiales mexicanas, curiosamente es publicada o entra en vigor en paralelo con el Telecán. Y vemos cómo con la entrada en vigor del TEMEC se crea o se deroga esta Ley Federal sobre Metrología y Normalización y se le da entrada a la Ley de Infraestructura de la Calidad, que trae como mayores exigencias en las políticas de normatividad de nuestro país para regular justo las normas oficiales mexicanas. Esto apegado a las buenas prácticas regulatorias, donde se busca que haya una equivalencia en las regulaciones, que no sea tan costoso, porque finalmente vemos cómo lamentablemente nuestro país tiene muchas áreas de oportunidad en esta parte, ¿no? Excepciones y disposiciones generales, vemos ahí cómo México, o mejor dicho, condicionan la posibilidad de que alguno de los tres países celebre un tratado de libre comercio con un país con economía no de mercado, llámese China, también como previendo que pues los chinos andan como muy insistentes en tener ciertos tratos con otros países como México. También Estados Unidos busca ahí colocar ese freno en este punto, ¿no? En las disposiciones también vemos que este TEMEC es el primer tratado de libre comercio que tiene una vigencia de 16 años, y que precisamente el próximo año va a haber una revisión profunda de los resultados de este tratado, precisamente para validar o para confirmar si se continúa con el tratado o no. Ese tipo de disposiciones que elevan la exigencia y los compromisos de mantener una relación importante, ¿no? Y por supuesto, en el aspecto laboral, que una de las cosas que estuvo peleando principalmente Estados Unidos, pero también Canadá, para que México trabajara en desarrollar de una mejor manera el tema salarial, que finalmente hay una diferencia abismal entre los sueldos que se ofrecen en Estados Unidos, en Canadá, en comparación con los que hay en México. Recordemos también que a partir de esto hubo un incremento importante en el salario mínimo, aunque sigue siendo abismal la diferencia, ¿no? Además del tema, perdón, del tema de los sindicatos y de esta cuestión que también está buscando proteger a los trabajadores, desapareciendo el tema del outsourcing, entre otras cuestiones, de manera importante. Estos cambios derivados de estos nuevos capítulos, como el tema de la competitividad y de esta solución de controversias, para que precisamente directamente el tratado cuente con estos paneles para poder atender cualquier situación controversial, que por cierto se han presentado ya varios en estos 5 años, ya se han presentado varias controversias, muchas de ellas en contra de México, que vamos a platicar más adelante. Bueno, con todo esto, ¿cuál es el tema con relación al TEMEC? ¿Cuáles son los beneficios para México? Mantener la inversión y producción en nuestro país para poder generar certeza a los inversionistas y los prestadores de servicios, consolidar los beneficios obtenidos en la entrada del Telecán y establecer nuevas reglas en la economía digital, pero además desarrollar una región más fuerte, más importante, y colocar de una mejor manera
a Norteamérica. Este tratado o las modificaciones al TEMEC hablan claramente de esta situación que se está presentando a nivel mundial, que tiene que ver con la relocalización de los factores de producción. Y obviamente que se están haciendo contracciones, la globalización, se están haciendo contracciones para que ahora ya se convierta en una regionalización. Y Estados Unidos, junto con Canadá y con México, están tratando de cerrar esta parte precisamente para no depender y no tener tantos problemas como los que tuvieron en los últimos años con principalmente con China, ¿no? Entonces, en resumen, el tema laboral, el tema de la certificación de origen, la vigencia del tratado, el tema anticorrupción y la parte de las buenas prácticas regulatorias son las áreas donde México tiene los grandes retos a enfrentar en esta reconfiguración al TEMEC, precisamente para poder sacar provecho de este tratado y ahora sí, de alguna manera, repuntar. Estos factores, como la guerra comercial entre China y Estados Unidos, han traído esta reconfiguración que les hago yo mención e insistentemente les menciono la situación que se presenta y que precisamente con la experiencia vivida en el tema del COVID se mostró una situación que preocupó mucho a Estados Unidos. Recordemos que China, de manera tajante, cerró su industria durante 56 días, casi 2 meses, dejaron de producir en su totalidad. A diferencia de México, donde se consideraron actividades vulnerables y dentro de estas actividades vulnerables estaba la producción de la industrialización y las fábricas no cerraron. Estados Unidos vio un riesgo importante con esta situación precisamente porque China dejó de proveer o los proveedores chinos dejaron de cubrir productos como aparatos médicos, medicamentos y entre otras cosas que pusieron incluso en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos y que obviamente eso les preocupó y que son las primeras industrias que se traen a México como son los aparatos médicos y los medicamentos, entre otras cosas. También vemos esta situación de crisis en la Unión Europea con la salida de Gran Bretaña de esta Unión Económica Europea debido a los famosos PICs y que trae una consecuencia grave, un impacto económico que se agravó todavía más con el problema entre Rusia y Ucrania y que ha traído una consecuencia grave donde los incrementos en el costo de la vida en la Unión Europea o en Europa en general se han visto muy elevados precisamente por todas estas cuestiones, ¿no? Y bueno, para ponerle cereza al pastel, vemos ahí como en el 2021 los precios, los fletes internacionales, el flete de transporte de Asia hacia América y hacia cualquier parte del mundo se incrementó de manera crítica, ¿no? De $2,000, $3,000, que era lo que regularmente se pagaba por un flete desde China hasta México, se vio rebasado y llegamos a pagar hasta $16,000, $18,000 por un flete. Y obviamente esto trajo una consecuencia porque muchas empresas que traían sus productos de China por ser barato, pues simplemente ya no tuvieron capacidad de absorber ese costo en los fletes internacionales y tuvieron que empezar a desarrollar una industria paralela en América Latina, ¿no? Esto es lo que se empieza a visualizar como el nearshoring. El problema en el canal de Suez, derivado de de esta embarcación que dejó bloqueada por 2 semanas el punto de estrangulación del planeta de Asia hacia la Unión Europea, el continente europeo, y que incluso hoy por hoy en el problema del Mar Rojo estamos viviendo la misma situación. Todas estas cuestiones han provocado que el offshoring ya no sea tan atractivo. ¿Y qué es el offshoring? Este fenómeno que se da durante los 80s, 90s, donde la producción convenientemente se lleva hacia los países lejanos,
porque gracias a una logística económica o accesible, competitiva, con las embarcaciones, con los contenedores y los barcos de grandes volúmenes, pues se justificaba el producir en países lejanos, principalmente China. Hoy por hoy ya no es tan atractivo, derivado de los problemas geopolíticos y de los problemas también logísticos, y entonces empezamos a ver cómo se vuelve importante el nearshoring, el tener la posibilidad de producir en países amigables, cercanos, para poder acceder y controlar la producción. Aquí vemos cómo las oportunidades totales para América Latina, no nada más para México, se vuelven importantes. Obviamente México como primer lugar, gracias a la posición geográfica que tenemos y a la posibilidad de acceder a los dos océanos más importantes del planeta. Aquí es donde vemos cómo una gran cantidad de empresas empiezan a posicionarse, ya no nada más en el norte de nuestro país, empiezan a ubicarse en el centro también, en Guanajuato, Aguascalientes, Ciudad de México, Guadalajara. Vemos cómo se empiezan a atraer estas inversiones. Uno de los más sonados, lo que pasó con Tesla, que llega a Nuevo León precisamente con esta euforia, pero podríamos decir que lo que son los vehículos eléctricos en México ya tiene un tiempo que se han estado trayendo para acá. Estas empresas llegaron antes que Tesla, muchos años antes, 3, 5 años antes, ya estaban produciendo en estos estados, y obviamente pues ya no somos nuevos en esta parte, ¿no? Además de que el tema del litio, pues obviamente hace más atractivo a nuestro país para estas cuestiones. Podríamos decir que también el programa IMEX, el programa PROSEC y el Drawback, estos programas de fomento al comercio exterior de nuestro país, se vuelven atractivos y se vuelven importantes para poderse utilizar en toda esta tendencia que se está dando, y vemos cómo la balanza comercial de nuestro país se empieza a equilibrar gracias a toda esta inversión que está llegando y que tiene mucho que ver con nuestro vecino del norte, ¿no? Principalmente, pero principalmente también con el TEMEC. Vemos aquí el efecto nearshoring, todos los inversionistas, principalmente de Estados Unidos, obviamente, pero también de Alemania, de Brasil, de Canadá, de China e incluso de Corea. Los mismos productores chinos que se dan cuenta que su país es tan intransigente, pues ven como México, además del problema comercial con Estados Unidos, que tienen aranceles en contra de los productos chinos, pues ven que es más atractivo venir a producir a nuestro país y pues obviamente desarrollar esta industria de manera más intensa. Todo esto, aunado a todo esto, vemos este proyecto interesante que está desarrollando el gobierno actualmente, el corredor interoceánico, en la parte más angosta de nuestro país, entre Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz, para desarrollar un nodo logístico que permita la transportación de los contenedores desde el Océano Pacífico hacia el Océano Atlántico, lo mismo que hace el Canal de Panamá, que por cierto también está pasando problemas de desabasto de agua y que está alentando su operación. Como tal, el gobierno está desarrollando esta estrategia misma que ya existía desde la época del Porfiriato, y que obviamente por una cuestión económica relacionada con el Canal de Panamá no se le dio seguimiento, y que hoy por hoy pues está poniendo nuevamente mucho interés y mucha inversión por parte del gobierno mexicano para precisamente colocar y posicionar o desarrollar la zona, pero no nada más para el tema logístico, sino incluso para el tema industrial, y de esta manera equilibrar la inversión extranjera para que también esté llegando al sur de nuestro país. Esta parte es interesante y vemos cómo el gobierno incluso le ha metido más inversión que a la propia educación y a la salud a estos proyectos, precisamente con un objetivo claro relacionado con la parte de la atracción de la inversión extranjera y desarrollar nuevas oportunidades para la producción y obviamente para la generación de empleos. ¿Algo bueno? Puede ser que sí, pero también un riesgo que pudiera traer una consecuencia grave para nuestro país.
podemos abrir, si quieren, el debate. ¿Les parece? Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias por todo lo que nos comenta y los datos que nos presentó. Y pues aprovechamos primero que nada para darle la palabra a nuestros panelistas si alguien quiere hacer algún comentario o hacer pues alguna, compartir alguna pregunta, pues adelante. No sé si Héctor Castro o el doctor Máximo Carvajal quieren comentar algo. Les abrimos los micrófonos. Adelante, Héctor. Claro que sí, muchísimas gracias pues, al doctor Tocayo. Muchísimas felicidades. Un tema relevante, sobre todo a la luz del comentario que se hace de que próximamente estará en revisión el resultado del TEMEC. Yo creo que es muy atinado el hecho de que se comente de que finalmente no estamos exentos de que todo cambie el año que entra si resulta que quien gana la elección no es alguien que tenga una postura pro México. Estoy hablando de el factor Trump. Si quiso sepultar el Telecán en su momento, hoy, bajo el argumento de que seguimos siendo afortunadamente muy favorecidos con el intercambio comercial, pues tendría nuevamente argumentos para esgrimir esa circunstancia que los, diríamos, empleos generados con motivo del TEMEC no cayeron todos en Estados Unidos, sino que una buena parte vino para acá. Entonces, ese nearshoring del que estuvo atinadamente ahí comentas que hemos sido afortunados en poderlo disfrutar gracias a esa circunstancia, nuestra situación económica no es tan precaria después del tema de la pandemia. Es decir, hay un factor de riesgo muy importante en el cambio de administraciones que vamos a tener este año, de tal forma que para todos los que nos dedicamos al tema de comercio exterior hay que tomar en consideración ambas variables. Y Totalmente. reitero con la preocupación seria de que el resultado el año que entra no nos resulte tan favorable o que tengamos que ceder en algunas otras cosas y parece increíble, ¿no? Porque se supone que las reglas no deberían de cambiar, pero ya vimos con el tema del mecanismo de respuesta rápida en materia laboral, que aun cuando el tratado todavía no entra en vigor, le metimos un cambio horrible para México, pero bueno, así sucedieron las cosas, de tal forma que hay que tomarlo en consideración. Otro de los temas que vale la pena reiterar y algo que tú apuntaste al principio es de las ventajas que tiene el TMEC, la más importante, a mí se me hace que la más importante es que no murió el Telecán. El 80% del Telecán es Temec. Eso debería de alentarnos a decir que no tuvimos tan mal equipo negociador, de tal forma que eso es favorable. La otra parte es importante que el 20% restante del Temec que se incorporó tampoco fue novedoso. Eso fue incorporado en el tema de PTPP, precisamente. Entonces, del TIPAT nos lo trajimos en el caso concreto al TEMEC. No fue algo tampoco tan impactante. El tema automotriz, sí, ese sí fue algo, como tú atinadamente apuntas, en tema de reglas de origen en materia automotriz. Estábamos acostumbrados a las reglas de origen, cambio de partida, transformación sustancial, valor de contenido regional, pero en el sistema de reglas de origen automotriz, 4 reglas de origen para el sector automotriz que tienes que cumplir. Como tú lo dices en el caso concreto de las partes, en el caso de contenido, de valor de contenido regional, en el caso de valor laboral o la regla de laboral es algo impresionante Valor y de contenido que laboral. sí, que en el caso específico, pues los salarios que están para poderse cumplir, yo no conozco a fondo el sector automotriz, no obstante que la región en donde yo me desenvolví mucho fue en el Bajío y que es un amplio, diríamos, clúster automotriz. Los salarios que se pagan allá ni remotamente alcanzan esos niveles, pero esperemos, por lo menos yo entendí que la industria había manifestado poca preocupación para cumplirlo y sin olvidar que las reglas de contenido, o bueno, las reglas del sector automotriz se cumplieron poquito a poco. Tampoco entraron de lleno inmediatamente que entró en vigor el 1 de julio de 2020 el TEMEC, pero ya se cumplieron los 4 años de transición y pues estamos
ahí muy metidos, de tal forma que me parece de lo más relevante el tema que nos trajiste a la mesa hoy en el intercambio de conocimientos aquí en Hagamos un Trueque. Y bueno, yo simplemente me quedo con una pregunta para ti, porque yo tengo mucha preocupación, no a ti, no a cómo teóricamente o técnicamente se puede resolver. Tenemos, como tú dijiste en el 27, capítulo 27, una prohibición para negociar con terceros países que no tengan economías de mercado. Ya sabemos que ese pole China, ya eso se llama, se hablan de China. Dice, tienes esta, no es una prohibición, ¿eh? Lo que dice es que cuando tú negocies o pretendas negociar, tienes que pedirle BOB a los otros dos países. Esto es lo que dispone TEMEC. Tienes que obtener el BOB. Nosotros no negociamos directamente con China, pero China sí negoció su incorporación al TIPAT y que va caminando, ¿eh? Ahí, ¿cómo va a resolverse? Bajo el argumento de que México no es el que lo negoció directamente, ¿no va a haber problema o podríamos suponer que estaríamos violentando el TEMEC cuando permitamos el ingreso de China al TIPAT? Es pregunta, ¿eh? Sin duda una pregunta interesante. Recordemos que Canadá también está en el TPAT y eso quizá pueda jugar de manera importante. Yo la verdad es que considero que va a ser muy difícil, tomando en cuenta que Estados Unidos no estaría tan convencido. Yo creo que la única manera en que México pudiera tener un tratado de libre comercio con China sería si en medio está Estados Unidos. ¿Cómo funcionaría? Esa suena interesante porque, como bien comentas, el TPAT, obviamente, México es un jugador más, al igual que Canadá, ¿no? Y me parece que podría haber ahí como una reserva de parte de México y de Canadá de decir, ok, sí, ustedes pueden hacerlo, pero me mantengo fuera de eso. Podría ser una reserva, consideración. Pero te digo, no lo visualizo como que Estados Unidos esté tan contento con esa situación. Sería interesante el análisis profundo de ver cómo va la negociación. Perdón, y antes que otra cosa, si me permite, el doctor Carvajal, una pregunta también se me escapó. Vi que dentro del slide que nos compartiste de tratados que se está negociando, pusiste Turquía, y ahorita se me escapa el nombre del otro país, pero no estábamos negociando con Corea del Sur. También, sí, estaba mencionado ahí el de Corea del Sur, me parece. Porque sí lo tenemos también ahí. Turquía, Jordania. Muchas gracias. Sí. Gracias, Héctor, por los comentarios y muchísimas gracias, doctor Héctor Díaz. Adelante, doctor Máximo Carvajal. Gracias, Elvia. Buenas noches a todos. Don Héctor, felicidades. Siempre es un gusto escuchar y aprendemos muchísimo. Bueno, ya nuestra amiga y conductora, Daniela, bienvenida. Tengo suerte de que te llamé con mi voz. Una disculpa. Gracias, doctor. La verdad es que quería entrar nada más para despedirme, para darte las gracias, Héctor. Como siempre, la verdad es muy grato que estés con nosotros haciendo un trueque. Y doctor, una disculpa que no pude entrar a tiempo, pero aquí estoy, por lo menos quise despedirme. Te perdiste la intervención del maestro Castro, pero bueno, yo nomás quería felicitar a Héctor, extraordinaria. Creo que se congeló poquito el doctor Máximo Carvajal. El enanito de internet, Daniela. Sí, vamos a darle un momentito para que se pueda incorporar nuevamente. Y si me permite, doctor Héctor Díaz, en lo que se conecta nuevamente, nos pregunta Ricardo Carrillo.
¿qué documentos debe obtener un importador para poder emitir y firmar un TEMEC para importar y aplicar trato preferencial con dicha certificación? Muy buena pregunta. Y bueno, no cambian las cosas. El hecho de que ya no exista el certificado de origen y sí la certificación no exime de la responsabilidad del productor de contar con su bill de materiales donde se soporte la compra y obviamente la regla, el cumplimiento de la regla de origen, ¿no? Dependiendo de la que ésta sea. Si es valor de contenido regional, pues debe de tener el porcentaje correspondiente o indicado en la regla de origen, y si es alto arancelario, de la misma manera tiene que contar con esos soportes contables para poder justificar o argumentar que se está teniendo, que se está cumpliendo con la regla, porque sí puede haber una verificación de origen por parte de las autoridades y le van a exigir todo eso. Registros contables y obviamente los soportes documentales que comprueben esas compras. Adelante, Héctor. Sí, creo entender que la pregunta más bien va encaminada a la nueva forma en la que se tiene para poder certificar el origen. Ya ves que hasta el año pasado teníamos que el exportador, el productor podían certificar el origen. Tú, contando con esa certificación de origen, podías solicitar el trato arancelario preferencial. A partir del 1 de enero, bueno, en el caso de TIPAT 29 de diciembre, ya el importador mexicano puede certificar. Y entendí que la pregunta iba dirigida a eso. ¿Qué necesito tener yo para que como importador certificar el origen? Yo coincido contigo, ¿eh? Es decir, tienes que tener los elementos para poderle acreditar a la autoridad el origen de la mercancía. Así como lo tenía que hacer el productor, así como lo tenía que hacer el exportador, ahora yo asumo esa responsabilidad. Inclusive, realmente si nosotros aplicamos nuestra legislación, nunca estuvimos exentos de contar con esa documentación. El propio Claro. 59 en la fracción segunda nos decía, tú eres responsable del origen de las mercancías. Si tú la declaras, no importa que tengas el papelito, acredítame que el mentado papelito efectivamente te acredita o Soporte, tiene ¿no? los elementos. Es correcto. De tal forma que coincido, Héctor, una de las formas es el BL, pero realmente no es eso. Necesitas tener evidencia contable. Y ese es el punto. Ahora ya tienes más responsabilidades directas como importador. Sí, solo si tú haces la certificación. Si no haces la certificación, será el productor o exportador. Exacto. Es correcto. Y sí, en cualquier situación que tenga de verificación de origen, seguramente las autoridades le van a exigir esos soportes. Y perdón por meter la cuchara, pero inclusive en el plan de fiscalización 2024 está origen, ¿eh? Entonces, si yo declaro importador el origen, estoy asumiendo que me van a medir por mí, ¿eh? Eso dice la autoridad que está cantada la jugada, ¿no? Entonces, las reglas del juego están muy claras. Correcto. Por ahí había otras dos. Sí, dos en el mismo sentido. Al final preguntan sus comentarios, opiniones, doctor Héctor Díaz, en cuanto a si ganara Trump, pero también pregunta Hans Luna, ¿cree que existiría realmente una diferencia en cuanto a la perspectiva del TEMEC si en Estados Unidos gobiernan demócratas o republicanos? Muy buena pregunta. Y me parece que se vio en la negociación, como comentaba bien hace rato Héctor, en la negociación cuando se estaba negociando el TEMEC, hubo mucha presión también de aquel lado, porque los intereses económicos están de aquel lado, ¿no? O sea, la inversión principalmente viene de Estados Unidos y obviamente ahí es donde es lo que nos ayuda precisamente, ¿no? Y creo que las condiciones y la relación con China está muy afectada y como que no tienen muchas opciones también ellos, ¿no? Incluso te podría decir que han tenido que aguantar los desplantes de nuestro presidente, de pronto los berrinches y pues no les queda de otra, o sea, no tienen como muchas opciones, la verdad. Y ahorita con los problemas con China es mucho más complicado para ellos y tienen que ceder algunas cosas.
los que sean, porque los intereses económicos están de aquel lado. Correcto, muchísimas gracias. También con eso se responden dos de las dudas que estaban, que nos hacían llegar aquí al chat. Y por último, Yasmín Mezquita nos pregunta, ¿qué elementos falta implementación de obligaciones considera que se pueden abordar en la revisión sexenal del TEMEC? ¿Qué elementos? A ver, Ajá, aquí está en la parte de déjame ver preguntas y cómo. respuestas. Dice, ¿qué elementos y entre paréntesis falta de implementación de obligaciones considera que se puedan abordar en la revisión sexenal del TEMEC? Me parece que lo que más va a tener relevancia han sido los diferentes paneles que se han presentado. Recordemos que hubo o ha habido, principalmente en contra de México en el aspecto laboral, el maíz transgénico, entre otros, y que obviamente pues se van a estar ahí siendo cuestionados por cómo se han manejado, ¿no? También hubo por ahí uno que perdió Estados Unidos con el tema de las reglas de origen en la automotriz, de las superpartes, y que bueno, pues ahí hemos visto mucha actividad en esas controversias que no se esperaba, la verdad. Interesante esa parte, yo creo que es lo que se va a revisar, cómo se han ido arreglando esas diferencias. Porque el intercambio comercial se mantiene, ¿no? Y me parece que uno de los temas preocupantes son los cierres que se dan en la frontera. Han provocado retrasos importantes derivados de una cuestión totalmente fuera, nada que ver con el comercio, o sea, por el tema migratorio, pero finalmente tienen que buscar soluciones para ese tipo de situaciones que también alentan la operación, ¿no? Ha habido problemas también en la interfase, principalmente en los sistemas. Hoy tenemos un problema por allá arriba para los cruces y estaba también ayer y ha sido como algo muy, muy recurrente también la parte de la operación. Decía por ahí uno. El tema Perdón. de energía es un tema que también está en discusiones, que yo creo que eso también va a estar en la mesa y yo creo que también un tema va a ser pues la parte de seguridad, ¿no? Digo, no sé si ven otro tema. Correcto. Sí, por supuesto. Sí, decían, ¿de qué sirve estar tan cerca si la operación nos alenta de todos modos? No somos tan fluidos, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, maestra Daniela Martínez, doctor Héctor Díaz, por sus comentarios. Muchísimas felicidades aquí en el chat, por medio también de nuestra página. Gracias por todo lo que nos comparte. Y bueno, ya no tengo más preguntas por el momento en el chat. Les agradezco también a los panelistas por todas sus aportaciones y sus comentarios. El doctor Máximo Carvajal creo que ya no tuvo oportunidad de volverse a conectar. Ya será en la siguiente sesión que podamos charlar con él. Y pues bueno, doctor Héctor Díaz, no me queda más que reforzar lo que dijo la maestra Daniela Martínez, que siempre es un gusto tenerlo con nosotros, siempre es un gusto hacer un trueque con usted y le otorgamos por parte, hagamos un trueque, el presente reconocimiento al doctor Héctor Díaz Arzola por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Telecán y Temec, balance general de los acuerdos de libre comercio de América del Norte en su aniversario número 30. El día de hoy, 7 de febrero, firmado por el doctor Octavio de la Torre y por la maestra Daniela Martínez. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Elvia. Muchas gracias, Daniela. Un gusto estar aquí. Héctor, un gusto compartir y pues ya saben, estamos aquí para lo que se ofrezca. Gracias, Magda, también. Ahí seguimos en contacto. Y gracias Muchísimas a todos los gracias. que estuvo aquí escuchando. Y pues ya Así saben. es. A los que se conectaron y que también nos vieron por medio de redes sociales, por medio de Facebook, muchísimas gracias por sus comentarios, sus aportaciones y por estar con nosotros y ser parte de esta comunidad. Y si nos permiten, vamos a visualizar que tenemos este mes de febrero, que otras charlas están por venir.
y pues esperamos nos puedan acompañar el día 12 de febrero en la actualización de cuotas compensatorias con el doctor Manuel Vargas Menchaca. El 14 de febrero tendremos al doctor Ricardo Méndez Castro con el CFDI y complemento carta aporte. El 19 tendremos al maestro Javier Augusto Telles con el comercio exterior y propiedad intelectual, ¿qué es lo que debo saber? El 22 tenemos a la doctora Rocío Villalón con los Centennials ante el reto laboral. Y el 26 tenemos al licenciado Oscar Neri, Panamá versus México en los temas de movilidad, de carga actual y la estrategia. Y cerramos el día 28 con el maestro Adrián González y principales temas aduana americana 2024. Esperamos verlos por acá y muchísimas gracias a todos por estar el día de hoy con nosotros. Hasta pronto.